Buenas noches, hermanos y hermanas, aunque ahorita solo están hermanas. Quisiera iniciar esta clase recordándoles, como siempre, cómo está esta semana distribuida. La semana 3, donde vamos a estudiar y analizar el libro de Samuel. Esta semana estaban a disposición de ustedes dos videos, em, porque el libro de Samuel nosotros lo conocemos como dos divisiones. Pero ya vamos a ver que en su texto original solamente es un solo libro. Sin embargo, respetando esta sección que aparece en nuestras Biblias, ustedes van a encontrar esta semana dos videos que pueden ver, la primera parte del libro de Samuel y la segunda parte. Luego de eso estaba la tarea de esta semana, que consistía en dar respuesta a una pregunta, que ya se les voy a mostrar. ¿Qué eran estas? Donde estaba al lado de la pregunta estaba su nombre y la pregunta que usted iba a contestar la podía basar su respuesta en el contenido de esta semana del libro de Samuel. Ya habíamos quedado que en esta clase pues se iba a dar la respuesta, y quienes no estén y que verán la grabación después, la deben enviar por mensaje de texto. Entonces, esto lo vamos a ir haciendo conforme el desarrollo de la clase se vaya dando. Así que por ahora solo vamos a iniciar la clase de esta semana. Permítanme. ¿Me confirma alguien si se mira la diapositiva, por favor? Sí, Ah, sí se mira. ok, gracias. Bueno, entonces ahora estamos abordando el libro de Samuel. Es un libro interesante porque nos va a hablar, la historia pasada. Quedamos analizando el libro de Jueces, que si ustedes recordarán, pues es una historia un poco triste porque, bueno, Israel se encuentra en total decadencia moral, espiritual, religiosa, y es ahora donde el panorama va a cambiar. Ese panorama oscuro con el cual terminó Jueces cambia acá en el libro de Samuel, y ahora vamos a ver por qué es que cambia ese panorama y qué es lo que enseña el libro de Samuel. Pero veamos, el texto de Samuel, les decía yo que ustedes van a encontrarlos en las Biblias como primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel. Aparece así, en dos secciones, un solo libro. Pero el libro de Samuel, en el texto original, en el texto fuente, en la cual los escribieron los judíos, ese texto era uno solo. Entonces, no existe para los judíos un primer libro y un segundo libro de Samuel. Para ellos es un solo libro. Entonces, la pregunta sería, ¿verdad? ¿De dónde sale, de dónde surge esa división que nosotros conocemos de primer libro y segundo libro de Samuel? Pues la división surge cuando este texto hebreo, ese es el idioma hebreo, se tiene, el idioma hebreo es una lengua semítica, es una lengua antigua, y esta lengua empezaba a dejar de hablarse, empezaba a dejar de hablarse, de moverse en el ambiente de los judíos para hablar el arameo. Luego del arameo, que era la segunda lengua que hablaban los judíos, ellos son conquistados por los griegos, y los griegos imponen su lengua, y quedó el griego como lengua común entre todos los pueblos que conquistaron los griegos. Entonces, el hebreo deja de usarse, se habla el arameo, pero se habla más el griego. Como evidentemente las nuevas generaciones de judíos ya no iban a poder leer el idioma hebreo porque no nacieron oyéndolo, sino que las nuevas generaciones judías oían el arameo y el griego.
Entonces vienen los expertos, los escribas judíos, y hacen una traducción del texto hebreo al griego. Y a eso se le llama la Septuaginta. Pero cuando ellos hacen la traducción, como ellos escribían en pergaminos, entonces no les cupo en un solo pergamino todo el libro de Samuel. Lo que hacen es copiarlo en otro pergamino. El pergamino es de un material de tipo de piel de animal en algunos casos, pero vea usted, o sea, ¿por qué se hace la división? Simple y llanamente porque no les cupo en el pergamino cuando estaban traduciendo del hebreo al griego. El problema es que cuando los primeros cristianos leían el Antiguo Testamento, citaban el Antiguo Testamento, lo van a citar no desde el texto hebreo, que es el, digamos, el texto madre, ¿verdad? Sino que lo iban a citar desde el texto griego, que era ya una traducción. Y como ahí aparecía en dos secciones, entonces las siguientes generaciones de cristianos les había quedado en su cabeza que eran dos libros de Samuel. Pero ya dijimos que en su texto fuente no era así. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros tenemos dos libros de Samuel, pero ya dije e insisto, eso no era así en el idioma fuente. Si usted por alguna razón, ¿verdad? Alguna vez visita Israel o visita alguno de los museos donde están los textos bíblicos, y si por razones, ¿verdad? Le explican en esos museos, usted va a encontrar las copias del libro de Samuel y va a encontrar que solo es un solo libro y se divide en dos por las razones que ya expliqué. Entonces, es de ahí donde nace y surge que nosotros ahora conozcamos este libro como en dos porciones. Por eso es que nosotros lo vamos a estudiar en una sola semana porque es originalmente un solo libro. Veamos. Samuel como el personaje principal. Si usted recordará en el curso pasado, estuvimos diciendo de que los títulos de los libros, por ejemplo, de Génesis, de Éxodo, de Levítico, de Deuteronomio, Números, todos estos libros, el nombre surge de las primeras palabras con las que inician estos libros. Pero a partir de Josué, nosotros notamos que la situación cambia, porque ahora el nombre de los libros ya no es con base a las primeras palabras con las que estos libros inician, sino que el nombre de estos libros es de acuerdo a quién es el protagonista principal de dicho libro. Y en este caso, que estamos hablando de Samuel, el protagonista principal de la historia es Samuel. Es por eso que el libro lleva ese título, el libro de Samuel. No porque Samuel lo haya escrito, ya vamos a ver que no fue así, sino más bien porque Samuel es el protagonista principal. Ahora, ¿qué sabemos de Samuel? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Samuel? Bueno, sabemos que su padre era alguien que se llamaba, un efrateo que se llamaba Elcana. Su madre se llamaba Ana. Ana era una de las esposas del Cana, y si usted recordará la historia, Ana era estéril y le pide a Dios un hijo, debido a que las otras esposas del Cana le hacían burla, le estigmatizaban, se burlaban de ella, pero Dios oye su oración. Entonces Samuel es la respuesta a la oración de una mujer estéril. Ana, en gratitud, se lo ofrece al Señor y le dice que se lo va a dar a su servicio. Eso quiere decir que lo iba a entregar al templo, y en el templo Samuel se iba a dedicar únicamente a las cosas sacerdotales, a las cosas que tenían que ver con el templo. Entonces de ahí viene Samuel, pero algo importante de Samuel no solamente es su origen, que es
la respuesta a una oración es un milagro porque su madre era estéril, no solamente es eso, también tiene que ver los roles que él desempeña. Es uno de los personajes únicos porque Samuel va a desempeñar tres roles. El rol de profeta, que es el que habla por Dios, el rol de juez, porque Samuel será el último juez del pueblo de Israel, y ya dijimos que el juez era como ese líder que presentaba, ¿verdad? Y libraba al pueblo. Entonces Samuel es profeta, es juez, pero también es sacerdote, porque su mamá lo dedicó al templo. Entonces usted vea, es el único personaje en la Biblia que uno va a encontrar que desempeña tres roles y que uno va a encontrar que se encuentra en dos momentos históricos por darse. Un momento antes de la monarquía, antes de que hubiera rey, y un momento durante hay rey. Entonces, Samuel es un personaje muy importante, muy clave, no solo para la historia cristiana, sino para la historia y cultura de Israel. Ellos aman y respetan mucho a Samuel porque es un personaje muy importante. Ahora, en términos de años, ¿en qué época nos encontramos? Es decir, si usted se pregunta, ¿verdad? Bueno, y todo esto que nos cuenta el libro de Samuel, ¿de dónde surge? ¿De qué año es? Bueno, estamos hablando que aproximadamente, ¿verdad? Todos estos son datos aproximados. Samuel nace en el año 1100 antes de Cristo. Eso nos ubica en nuestra era hace más de 3100 años. Más o menos 3100 años hace que nació Samuel. Usted puede notar que hace ya bastante tiempo y el ministerio de Samuel duró aproximadamente entre 40 y 50 años. Es decir, que Dios le permitió a Samuel servirle por muchos años, por muchas décadas. Es un personaje importante, es un personaje que desempeña un ministerio muy largo, muy longevo, y que también se nos dice que más o menos Samuel murió aproximadamente a los 80 años. Entonces también es un personaje que vivió un buen tiempo. Esos son como los datos generales de este personaje importante que nos cuenta este libro. Pero veamos algunos géneros literarios. Recuerde usted que la Biblia para nosotros los cristianos es un libro que consideramos sagrado, ¿verdad? Inspirado por Dios. Pero ese libro sagrado también es estudiado por expertos, por eruditos, y estos expertos, estos eruditos, han descubierto, han analizado la Biblia, que es también una obra literaria. Es decir, quienes escribieron el libro de Samuel fueron personas que sabían mucho de literatura, que sabían mucho de géneros literarios y que con base a las normas literarias de su época escriben este libro. Y vamos a ver algunos géneros literarios que usted va a encontrar. Por eso es importante entender, ¿por qué es importante entender esto? Porque los géneros literarios, hermanos y hermanas, nos ayudan a comprender la intención con la que el escritor está diciendo lo que está diciendo. O sea, por ejemplo, cuando nosotros veamos acá un poema, uno no puede interpretar un poema de manera literal, ¿verdad? Uno puede leer Salmos, por ejemplo, puede leer el libro de Cantares, y uno no puede entender todas esas figuras literalmente, porque entonces no va a tener sentido. Por eso es importante entender el género en que están escritos cada uno de estos textos. Y por eso vamos a hablar de ello. Pero antes, vamos a dar respuesta a las preguntas que a ustedes se les dieron. Y vamos a ver de los que están aquí en vivo y en directo, eh, quién va a iniciar. Permítanme, así sea.
Permítame, hermanos. Vamos a ver a quién le corresponde iniciar esta noche. Ok, a nuestra hermana Doris. Hermana Doris Ramírez, le tocó la pregunta número 5. Amén. ¿Por qué Eh, Dios rechaza a Saúl aun cuando ofrecía sacrificios? sí, La- sí, la pregunta es ¿por qué Dios rechaza a Saúl aún cuando ofrecía sacrificio? La parte mayor que, ¿por qué Dios lo rechaza a él? Número uno es la desobediencia, ¿verdad? Hacia Dios. Sí. Porque lo más fuerte que hizo fue el sacrificio, o sea, el holocausto, según Samuel 13:8 al 14, Ujú, que le tocaba hacerlo al profeta Samuel y él, por su impaciencia, tomó la función de Samuel y él hizo el holocausto y eso desagradó a Dios porque él no estaba para eso, para eso estaba Samuel y él no lo esperó. ujú. Y que otro número dos, obedeció a medias a Dios. En 1 Samuel 15, Dios le ordenó destruir a los amalecitas, pero Saúl perdonó al rey Agab y conservó lo mejor del ganado. Entonces, ahí podemos ver también que él no tenía como mucho temor a Dios, porque le obedecía o no obedecía o obedecía a media. Y el tercer punto que saqué, dije que temía más a la gente que a Dios, y eso lo confesó en 1 Samuel 15:24. Y por él querer agradar a los hombres, desagradó a Dios. Hasta ahí lo hice. Excelente. Muy bien, hermanadores. Amén. Continuamos con la clase. Nos quedamos en, en los géneros literarios. En primer lugar, usted va a encontrar un género literario que se llama narrativa histórica teológica. Y esto es, ¿por qué se llama así, verdad? ¿Por qué se llama narrativa histórica teológica? Se llama en primer lugar porque es una narración, es decir, se está narrando algo. Es histórico, eso quiere decir que es un hecho que realmente ocurrió, se narra un hecho histórico, pero se le llama teológica porque el fin principal no es contar todo tal cual va ocurriendo históricamente, sino que se va interpretando. Es un ejemplo la historia donde David mata a Goliat. O sea, es una narración, ¿verdad? Porque se nos está narrando un hecho. Es histórico porque fue algo que realmente ocurrió, pero es teológico porque se cuenta la historia desde la interpretación teológica. Eso es, hermanos, como cuando usted estuvo enfermo, por ejemplo, enferma, y usted cuenta, ¿verdad? Mire, yo estuve enfermo, tuve esta y esta enfermedad, está narrando. Está narrando algo que realmente le ocurrió, pero viene usted y dice, pero yo sé que esta era una prueba y que Dios me habló, que yo iba a recibir la sanidad y Dios me sanó. Entonces, todo usted lo está contando, pero desde la óptica divina. A eso se le llama historia narrativa teológica. Entonces, ese es un ejemplo. También se encontramos narrativa profética. Igual, es una narración, pero es a través del ente profético. Es una historia que se va a contar desde el profeta, desde lo que Dios le dijo al profeta. ¿Tiene similitudes con lo teológico? Sí, pero se enfoca más en el profeta que en lo que se puede interpretar desde Dios. Ahí tenemos otro, que es, por ejemplo, el rechazo que Dios le hace a Saúl. Cuando el profeta Samuel le dice, Dios te ha rechazado, te ha quitado el reino.
También encontramos en Samuel, en primer y segundo libro de Samuel, la poesía teológica. Aquí vamos a encontrar justo en el capítulo 2 del primer libro de Samuel el cántico de Ana. El cántico de Ana es un canto, pero está escrito en poesía y es un canto muy hermoso que va a hacer eco a lo largo de todo el libro de Samuel. También tenemos cantos de David, perdón, en el capítulo 22. Y de igual manera, estos cantos no se deben interpretar de manera literal, sino que lo que están haciendo es exaltando, glorificando a Dios, ¿verdad? También tenemos lo que se ha denominado material cortesano. Material cortesano es aquel que los cortesanos, los escribas que estaban al servicio del rey, escribían. Y ese material, los que escriben Samuel lo toman para referencia. Y están los relatos de sucesión, que en el libro de Samuel hay varios, pero uno de ellos es el capítulo 9 al 20, donde vamos viendo la sucesión que va teniendo David y luego su reino. Entonces, estos son algunos o los más importantes géneros literarios que usted va a encontrar en Samuel. Ahora, en cuanto al contexto histórico del libro de Samuel, tanto del primer y segundo libro, vamos a encontrar que el libro de Jueces nos contó que Israel estaba distribuido en 12 tribus. Ellos no tienen rey, ellos no tienen un líder de nación, ellos no lo tienen. Lo que ellos habían tenido eran jueces que liberaban al pueblo de manera ocasional, temporal, pero luego las autoridades era el líder de cada tribu. Así inicia el libro de Samuel, pero ahora surge la necesidad de una centralización, de un líder, de un monarca. De hecho, es el pueblo quien le pide a Samuel un rey. Y Samuel se enoja, ¿verdad? Porque, en primer lugar, él se siente despreciado porque él es un juez, él es el líder del pueblo. Entonces es que lo estás despreciando a él. Pero viene Dios y le dice a Samuel, no te has despreciado a ti ni has despreciado a mí. Es decir, al final la gente cuando desprecia a una autoridad que Dios ha puesto, está despreciando a Dios. No está despreciando solo la autoridad que Dios ha puesto. Y ese es el ejemplo de Samuel. Luego uno encuentra que también hay un enemigo principal que tiene Israel y es los filisteos. Ellos tienen dominio sobre Israel debido a que aquí nos encontramos históricamente en la etapa de hierro. Entonces ellos tienen espadas, tienen lanzas, e Israel apenas empieza a comprender, a hacerse de su armamento. Los filisteos tienen mayor organización militar, tienen hombres entrenados en armas, tienen armamento, e Israel no está entrenando para la guerra y no tiene armamento pesado. Por eso es que los filisteos son un pueblo fuerte contra el cual Israel tendrá que luchar. Luego vemos que David va a establecer, cuando él es ya monarca, va a establecer a Jerusalén como capital. Pero aquí se da un salto de la necesidad de un líder, de un monarca, a Saúl, de Saúl a David, que es todo lo que nos va a contar el libro de Samuel. Entonces, si uno quisiera resumir, ¿verdad? ¿Cuáles son los tres personajes principales del libro de Samuel? Es el mismo Samuel, Saúl y David. Y en torno a estos tres personajes se va a desarrollar el primer y segundo libro de Samuel. Pero veamos el tema de la monarquía. Cuando ya no hay solamente líderes de tribu, no hay solo jueces, sino que hay monarca, hay un rey. Bueno, en primer lugar, el rey surge como un líder no solo político, sino también teológico, porque el rey gobierna, pero el profeta, en este caso Samuel, en sus primeros capítulos, es el bajo el cual Dios se comunica, es decir, Dios se comunica con Samuel y Samuel le comunica la palabra al rey y el rey gobierna. Ese es como
la forma de gobierno. Entonces, directamente no podemos decir que el rey gobernaba, porque el rey estaba expectante a lo que Dios iba a decir a través del profeta. Pero es cierto que ahora hay un líder que gobierna las 12 tribus, que es el rey, que en primer lugar fue Saúl y que luego es David. Entonces, era una forma de gobierno donde lo religioso y lo político estaba unido. No había distinción. Digo esto porque usted sabe que hoy no es así, ¿verdad? Hoy eh, el poder religioso, sean católicos o evangélicos, o sea, no tienen injerencia en la política. Y los políticos únicamente buscan a las iglesias cuando van a pedir el voto, ¿verdad? Entonces, en estos tiempos no era así. En estos tiempos, el poder religioso y el poder político era uno solo y estaba muy mezclado, porque el rey era muy dependiente de lo que Dios decía para el pueblo. Entonces, el rey está subordinado a Dios, tanto Saúl como David. Existe una mediación profética, es decir, Samuel, luego va a ser Natán y otros profetas, y el poder político tiene límites, que es Dios, es lo que Dios dice para el pueblo. Ese es el límite para el rey, es lo que Dios dice. Y eso es importante, hermanos, porque en nuestras formas de gobierno actuales, ¿verdad? Que son laicas, donde el poder religioso y político están separados, usted sabe que el poder político no tiene límites. Por eso nosotros tenemos altos índices de corrupción en Latinoamérica, porque el poder político no tiene límites. En este caso sí, era el profético, era el siervo de Dios, el que frenaba la corrupción, el que frenaba lo malo que hacía el gobernante. Póngase a pensar en el caso de Saúl, ¿verdad? Si no hubiese estado Samuel, Saúl hubiera seguido gobernando y hubiese hecho lo que hubiese querido. Pero ahí estaba el siervo de Dios poniéndole límites al poder político. Y eso es uno de los roles a los cuales se le llama el rol profético de la iglesia, que la iglesia debe de vigilar al político y debe de exigir que el político se comporte de acuerdo a lo que Dios desea, aunque este político no sea cristiano. Porque la Biblia dice que el gobernante ha sido puesto por Dios para, dice, ayudar al bueno y para castigar al malo. Esa es su función. Y de eso debe de estar vigilante el cristiano. Vigilante que el gobernante cumpla lo que Dios le ha mandado, que castigue al malo y que ayude al bueno. Para eso lo ha puesto Dios. Pero a veces la iglesia olvida que ese es su rol y deja que el político haga lo que quiera, ¿verdad? Pero bueno, en este tiempo no era así y vemos cómo está unido. ¿Cuánto duró el reinado de Saúl? Pues duró 40 años, eh, porque Dios se lo quita y porque muere trágicamente, como ya vamos a ver. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá y vamos a darle espacio a una persona más que nos responda a su pregunta. Vamos a quitar a nuestra hermana Doris porque ya pasó y vamos a ver a quién le corresponde. Ok, a Zuleima. Zuleima nos puede leer su pregunta y brindarnos su respuesta, por favor. Sí, que Dios les bendiga. Amén. A mí la pregunta me tocó, ¿qué nos enseñó la historia de David y Goliat sobre la manera en que Dios actúa? A lo que yo estuve viendo los videos y leyendo un poco, pues aprendí que Dios pues exalta al más humilde y pues cuando nadie creía en él y porque incluso entre los hermanos era el menor, David, y pues sus hermanos estaban en el ejército con Saúl. Entonces, pues nadie imaginaría pues que él derrotaría a Goliat.
y mucho menos que David llegaría a ser rey. Entonces yo ahí puedo ver pues que Dios exalta al humilde y ya que pues David fue muy entregado a Dios, confiado en Dios y la alta fe que él tenía hacia Dios, entonces pues Dios no deja a un lado pues a sus hijos que tiene así con mucha fe, ¿verdad? Y pues sin importar el tamaño, sin importar siendo un simple pastor de ovejas, Dios a uno pues lo exalta y yo siento que pues de eso fue lo que aprendí sobre la manera en que Dios pues actuó en la vida de David. Excelente, muy bien la comparación. Y efectivamente, así es. Hermanas, el tiempo se nos ha terminado, pero todavía quedan unas pocas diapositivas. Voy a finalizar esta sesión y vamos a ingresar bajo el mismo enlace. Cuando yo termine, usted puede volver a entrar en el mismo enlace y finalizamos esta sesión, que ya es poco lo que nos queda al hablar acerca de este libro. Así que la voy a finalizar, solo permítanme.